Me cruzaba con este otro que es de Guardianes de la Democracia. Andrés, buenos días. Hola, profe, buen día. Bueno, bueno, damos inicio al desarrollo del tema de hoy, sobre el Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia y Derecho Internacional Humanitario. El sistema, como ustedes lo pueden ver en pantalla, tiene cuatro grandes áreas de trabajo. El Sistema Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario fue creado a través del decreto 4100 del 2011 y posteriormente modificado por el decreto 1081 del 2015, el decreto 1216 del 2016 y el decreto 1784 del 2019 y el decreto 2082 del 2019. ¿Con qué fin hicieron todas estas modificaciones? Con el fin mm, de estructurar la articulación de todas las entidades e instancias, tanto de orden nacional y municipal o territorial. Y así cumplir con el objetivo de coordinar todas las acciones para promover el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario mediante el proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y poder consolidar todo el grupo de políticas públicas sectoriales con enfoque en derechos y enfoque diferencial. ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario? Primero, fortalecer la capacidad institucional eh, para mejorar las condiciones sociales y el ejercicio de los derechos y el respeto internacional por el derecho internacional humanitario. El segundo objetivo, pues, es organizar la institucionalidad pública para garantizar los derechos humanos y que permita la acción integral y esa gestión oportuna, efectiva y idónea del Estado a nivel tanto nacional, a nivel de todo el territorio nacional, pero también en cada uno de los municipios, corregimientos que está dentro del país y aplicar el derecho internacional humanitario cuando sea necesario. El tercer objetivo es estructurar y contribuir a la implementación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que es el conjunto de estrategias o de proyectos denominado Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos y que se está desarrollando en el periodo comprendido entre el 2014 al 2034. Mm, este plan estratégico de derechos humanos en Colombia, pues lo que concreta es todo el tema en materia de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales, bajo los principios de justicia, igualdad, no discriminación y respeto por las identidades, eh, teniendo en cuenta la importancia que para esta aplicación y para el goce y disfrute de los derechos humanos por parte de la ciudadanía bajo los parámetros de la cultura y educación en derechos humanos, con ese enfoque de implementarlo en el Plan Nacional de Educación, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes locales de desarrollo, con el fin de aplicar
las nuevas eh, variantes o la nueva ampliación que se le dio a los derechos humanos, como les comentaba en la clase de los derechos humanos emergentes, sobre todo en lo que concierne a la construcción de paz y a la aplicación del derecho internacional humanitario a través de los subsistemas establecidos para cada componente de la política. Y ya vamos a ver cuáles son esos 8 subsistemas. También otro objetivo que tiene es promover la incorporación del enfoque de derechos y enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales que deben ser tenidos en cuenta programas o proyectos. Otro objetivo es impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como se les asigna primero un presupuesto, porque quedan incluidos en los planes locales y está incluido en el plan nacional. eh, Cumpliendo con lo que se comprometió el Estado al firmar la Carta, al firmar y hacer parte de todos los tratados y de la Carta Universal de los Derechos Humanos, pues debe enviar periódicamente y de acuerdo a lo que disponga el Comité Internacional de la ONU, estos informes de todos los procesos o logros o resultados de cada proceso, de cada proyecto implementado y desarrollado en Colombia, enviar esos informes a esos comités internacionales. Entonces, para eso, pues debe cumplir con los indicadores que se establecieron y revisar ha sido el seguimiento, las acciones de mejora que se aplican para cada acción o cada caso presentado. Y el sexto objetivo eh, es contar con un sistema de información que permita monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Este sistema de información es una de las áreas de trabajo muy importantes dentro del Sistema Nacional de Derechos Humanos. ¿Quiénes forman parte del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario? Como ustedes lo ven, aquí en pantalla la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, la Secretaría Técnica, cada una de las instancias territoriales, ya sean instituciones, alcaldías, gobernaciones y los 8 subsistemas. En cuanto a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, esta a su vez está integrada por el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, quien es el que preside esta comisión, el ministro del Interior, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Salud y Protección Social, el ministro del Trabajo, el ministro de Educación Nacional, el ministro de Tecnología de Información y las Comunicaciones, el ministro de Cultura, el director del Departamento Nacional de Planeación, el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, el director general del Archivo General de la Nación, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta comisión intersectorial tiene unas funciones muy específicas y la primera pues es coordinar todo el sistema nacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y es la encargada además o fue la encargada de orientar el diseño del sistema, de implementarlo, pero también está encargado de hacerle seguimiento y evaluación a la aplicación y a los resultados de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, periodo 2014-2034, y debe estar, es el que articula
y el encargado de vigilar de que se incorporen a todos los planes locales eh, el enfoque de derechos y el enfoque diferencial de las políticas sectoriales que están allí plasmados en esta Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos. También tiene como función definir cuáles son esos subsistemas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales, así como la integración de estos subsistemas al sistema y debe coordinar esos subsistemas de acuerdo al rol y función o misión de cada entidad y cada dependencia que les corresponda a cada una de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como territorial. También debe promover acciones e impulsar iniciativas para que el ordenamiento jurídico interno incorpore los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. También debe cumplir o impulsar debe impulsar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y del DIH. Debe orientar cada una de las acciones de coordinación y articulación con debe orientar el diseño e implementación de estrategias de promoción y divulgación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y también debe definir los lineamientos generales para la conformación y operación de un sistema de información que permita monitorear y hacer seguimiento y evaluación a la situación de derechos humanos y como es el que encargado, es el garante de que se apliquen las estrategias o o los programas que están dentro de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos. Y después también está encargado de definir cuáles son los recursos, hacer la gestión del presupuesto de esos recursos para que esas estrategias funcionen. También tiene o estableció un reglamento interno para el sistema y también debe hacer recomendaciones em, al mecanismo de coordinación entre la nación y cada uno de los municipios o las entidades municipales del país. También tiene a cargo a todas las personas y a las entidades responsables de la implementación de reparación ordenadas y o concertadas en decisiones de órganos internacionales en materia de derechos humanos en casos individuales, eh, siempre que la medida de reparación no haya sido asumida con anterioridad por otra entidad y no se trate del pago de indemnizaciones. mm, Y y actualmente el sistema es la entidad responsable del trámite de pago de indemnizaciones ordenadas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de su creación. Ahora, en cuanto a la Secretaría Técnica, eh, es- esta está a cargo y va bajo la responsabilidad de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y le corresponde pues asesorar técnicamente a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y a cada uno de los subsistemas en el diseño y la gestión de la política integral de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que está proyectada o está siendo desarrollada desde el 2014 y va hasta el 2034. Además, la Secretaría es la que sirve de enlace permanente entre todas las instancias del Sistema Nacional de Derechos Humanos, ya sea a nivel nacional o municipal, y además coordina y hace seguimiento y de la evaluación a la implementación del mecanismo de coordinación nación-territorio. También se encarga de recopilar, analizar y consolidar los insumos de trabajo de cada uno de los subsistemas eh,
para efectos de acompañar la implementación, hacerle seguimiento y la aplicación y la evaluación a la aplicación de la política integral de derechos humanos y el DIH. Esas son como el grueso de las tareas de esta Secretaría Técnica. Bueno, Profe, ¿qué nivel sí, vinculatoriedad tienen las recomendaciones que se hacen desde el sistema, digamos, a las entidades de gobierno? como les decía, el sistema como tal es el encargado de aplicar las estrategias o los proyectos o programas que están dentro de esa estrategia. La estrategia es el documento, soporte donde se consolidó todos los programas, todas las políticas o líneas Ya, en materia de derechos humanos a nivel nacional. Y como les estoy explicando, y de acuerdo al nuevo sistema y a la ley, y a este decreto 4100, todas las entidades del Estado, del orden nacional y municipal, deben tener un área, una persona, una función, una tarea que desde su misión cumplan todo lo relacionado con derechos humanos y derecho internacional humanitario al interior de cada entidad y al interior de cada municipio, de cada gobernación, y debe asignárseles presupuesto. Entonces, a estas entidades, tanto a la comisión como a la Secretaría Técnica, que son los que son los responsables de gestionar esa coordinación de entre todas las instancias en materia de derechos humanos. Por lo tanto, ellos son los encargados de vigilar y hacer aplicar estas políticas y que queden incluidos en los planes locales de desarrollo. Entonces, pues es lo macro, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. De pronto ya lo había señalado, profe, pero ¿en esa comisión participa el judicial, el ente judicial? ¿O solo es legislativo y administrativo y ejecutivo? ¿O solo ejecutivo? Solo ejecutivo Solo porque ejecutivo. ellos son los que están Ok, gestionando que la implementan. política. Sí, sí, sí. Exacto, están haciendo la evaluación y seguimiento para luego sí enviar los informes tanto a nivel nacional, a los órganos de control y al Ministerio Público o donde haya el caso, si se requiere ya hacer la denuncia ante la fiscalía o ante los órganos de justicia o a nivel internacional, si es Claro, el y el caso. legislativo hace control político y ante ningún incumplimiento el judicial hará lo pertinente. Ok, Sí, y todo parte a partir después de las denuncias de la persona o el grupo o el colectivo que esté siendo vulnerado, ¿no? ok, ok. Ujú. Entonces, en cuanto a los subsistemas, son 8 subsistemas, y estos 8 subsistemas están conformados por las direcciones, oficinas, dependencias y funcionarios que tengan asignadas funciones relacionadas con los derechos humanos de los diferentes ministerios, de los diferentes departamentos administrativos y de las diferentes entidades, organismos y programas del Estado, de acuerdo a las competencias y funciones asignadas en materia de respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente y la aplicación del derecho internacional. 8 subsistemas debe coordinar a partir de las orientaciones de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y el DIH. ¿Qué coordina? Primero el diseño, la implementación, el seguimiento y evaluación de cada eje temático de la política integral que está dentro del documento que les digo, que está dentro de ese programa, gran programa que se llama Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034.
Veremos a ver si es que alguien se está conectando o no. Mm. ¿Cuáles son esos 8 subsistemas? El primero es el de igualdad, no discriminación y respeto por las identidades. El segundo es el de cultura y educación en derechos humanos y paz. El tercero es el derecho económico, sociales, culturales, ambientales y colectivos DESCA. El cuarto es el derechos civiles y políticos. El quinto es el derecho internacional humanitario. El sexto, el construcción de paz. El séptimo es de justicia. Y el octavo, el de la gestión pública transparente y lucha contra la corrupción. En cuanto a las instancias territoriales, eh, el sistema como tal cuenta con una instancia en cada una de las entidades territoriales, en el ámbito y dentro del ámbito de la competencia de cada entidad y teniendo en cuenta la autonomía, por ejemplo, de cada municipio, porque cuando hablamos de entidades territoriales estamos hablando de alcaldías o de gobernaciones, pero también de todas esas sedes de de las distintas entidades del Estado que allí funcionan. Em, Y en todo caso, pues ellas deben cumplir y hacer y poner, implementar y aplicar y gestionar todas las orientaciones que contienen el decreto 1066 de 2015. Y desde allí, desde cada instancia, pues son los responsables de diseñar, implementar y hacer seguimiento y evaluar cada uno y de acuerdo a lo que corresponde a su competencia, cada una de las programas o líneas de acción que están dentro de la estrategia, dentro de este gran macro de estrategia nacional para los derechos humanos. Entonces, mm, Profe, y de acuerdo, señor. la pregunta, ¿esta estrategia nacional sufrió algún tipo de ajuste en relación con los acuerdos de La Habana? No, no sé. Pues hasta O donde se está funcionando como se proyectó tal desde el cual. 2000 y está haciendo, porque fueron incluidos dentro de han sido incluidos dentro de los dos últimos planes nacionales de desarrollo Ujú. y por lo tanto se está aplicando y se hará ajustes pues de acuerdo a la necesidad de cada municipio, si tiene algo Ah, ok. específico o especial, Sí, claro. ¿sí? Desde el nivel territorial se Ah, ajustan las es necesidades. exactamente. Ahora, entonces, eh, porque se deben desarrollar de acuerdo al decreto 1066 del 2015 a nivel de territorial y para que todos sus proyectos y programas eh, se incorporen en el plan de desarrollo y en el respectivo plan plurianual de inversiones. Para que se les asigne presupuesto debe quedar allí incluido. Para que se les asigne presupuesto, pues debe quedar incluido en estos planes locales de desarrollo. Los gobernadores y alcaldes pues deben adelantar las acciones que estimen necesarias para organizar y poner en funcionamiento en sus instancias cada uno de de estos programas o de estas líneas de acuerdo con cada uno de los lineamientos o parámetros definidos en el mecanismo coordinación territorio que da el sistema teniendo en cuenta sus propias competencias y el principio de autonomía de las entidades, de cada una de las entidades territoriales. Ahora, en cuanto a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, eh, esta tiene pues como objetivo principal es el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todos bajo la premisa de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Y específicamente lo que busca es consolidar una cultura de reconocimiento y realización de los derechos humanos y de la observancia del derecho internacional humanitario. También, por favor, apaga micrófonos. También pretende, o
otro objetivo específico es establecer las condiciones y garantías para el reconocimiento, respeto y garantía y la realización de los derechos humanos, pero fortaleciendo o fortalecidos a través de los mecanismos que garanticen esa promoción, esa protección y esa defensa de los derechos humanos, a través de los mecanismos de participación ciudadana y de todas las normas o de todas las marco jurídico que se despliega al hacer una denuncia por vulneración de derechos humanos. Em, como Estado, pues lo que pretende es garantizar la gestión pública transparente y consolidar una política pública incluyente, que es uno de los principios o uno de los objetivos de los derechos humanos. Profe, Mm, mm, de dónde salen los recursos? Supongo que los de Nación salen de, pues, del presupuesto de funcionamiento e inversión, pero los territorios los toman de qué transferencias. Los asignan, Para, como les acabé de decir, que de acuerdo al decreto 1066, los, como los están dentro de esta estrategia que quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, desde allí ya les asignan recursos y de acuerdo a las reuniones que tenga la comisión, la consejería para de los derechos humanos y la secretaría técnica y la comisión intersectorial se reúnen y de acuerdo a lo que quede incluido en el plan plurianual de inversiones para asignarles presupuesto. o sea, todo es anual, todo es sector nacional, no hay, o sea, Nacional y de acuerdo a a los programas que presente cada alcaldía, cada gobernación dentro de su plan local de desarrollo, pues se les asigna presupuesto tanto nacional o municipal o departamental de acuerdo a los recursos claro, que ellos tengan. Y de acuerdo a los ok. programas que vayan a hacer y dentro de sus competencias y dentro de la organización de los presupuestos, asignen para cada uno de esos programas. Bueno, entonces, ah, le voy a pedir por que me haga pregunta al final porque me pierdo de lo que estaba hablando, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hay que resaltar de la estrategia nacional para el 2014-2034? Que allí se habla del enfoque basado en derechos humanos, que es el fundamento para que cada plan local de desarrollo desarrolle todos sus programas o proyectos de gestión. Y aquí es el objetivo, este enfoque basado en derechos humanos tiene como objetivo, pues, el propender para que en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de esas políticas se garanticen los derechos humanos de manera efectiva para todas las personas de la sociedad en Colombia o del mundo, pues para este caso es Colombia. Y en este sentido, pues lo que busca es la aplicación de las normas y los estándares establecidos en la legislación internacional en materia de derechos humanos como un marco conceptual que puede ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el desarrollo de esas políticas y prácticas relacionadas. Y se caracteriza además este enfoque por promover un cambio en la lógica de elaboración de políticas que permitan resultados eficaces. Y cuando estamos hablando es que cuando se habla de mejorar el sistema de salud, pues se tenga ese enfoque basado en derechos humanos. Cuando se hable de mejorar o de ampliar o el sistema de educación, ya sea municipal, departamental o nacional, se haga con enfoque basado en derechos humanos. Cuando se hable de programas de recreación, se hable o se fundamenten en enfoque basado en derechos humanos y así para cada uno de los sistemas mm, de gestión que se desarrollan y que van a impactar
la vida diaria de las personas, la cotidianidad de las personas, sin ningún tipo de discriminación y con equidad y justicia. ¿Para qué? Para promover ese cambio, eh, que a la vez permitan resultados que impacten positivamente la dignidad humana en términos de superación de la miseria, la indigencia y la pobreza, y la erradicación de cualquier forma de desigualdad, de exclusión o discriminación o agresión, y la afirmación de opciones de vida basadas en la diversidad y la multiplicidad, que caracteriza a las sociedades complejas en las que nos desenvolvemos cotidianamente. En cuanto al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, eh, para este caso, pues el que está aún terminándose de desarrollar, que fue el último fue de 2018-2022, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, pues ha hecho ha estructurado esa estrategia nacional bajo las recomendaciones realizadas por la Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993 y siguiendo los lineamientos dados en el manual elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y de allí fue que surgió esa política integral de derechos humanos 2014-2034. Entonces, el objetivo del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos es el de garantizar la promoción y protección y el goce efectivo de los derechos humanos, fortaleciendo cada una de las instituciones encargadas de trabajar desde su competencia en el tema relacionado con los derechos humanos a través de esas estrategias que allí se consolidaron. Y, y pues desde allí se dan los lineamientos y acciones del gobierno para desarrollar, eh, y dentro de ese marco de la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo, pues se dio ese proceso, primero de recolectar información sobre lineamientos, los objetivos y estrategias y acciones para la construcción del plan, y se integraron pues todas las entidades del Estado para poder construir con ese enfoque basado en derechos humanos desde esos dos insumos eh, importantes a nivel internacional. Ujú. Los 10 componentes que estructuran esa estrategia son, primero, eh, todo lo inherente a la igualdad, a los principios de igualdad, no discriminación y el respeto por las identidades que se desplegaron en esos insumos. El segundo componente está relacionado con programas o proyectos para la cultura y educación en derechos de paz, en derechos humanos y paz. El tercer componente de esa política son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos. Eh, el cuarto componente son los derechos civiles y políticos. El quinto es el derecho internacional humanitario. El sexto componente es el acceso a la justicia y lucha contra la impunidad. El séptimo componente está todo lo relacionado con la construcción de paz en Colombia. El octavo componente va dirigido, enfocado a los procesos de gestión pública transparente y lucha contra la corrupción. El noveno componente está relacionado con la implementación de los derechos humanos en las empresas, tanto públicas como privadas. Y el décimo componente concierne sobre las acciones o programas del Sistema Nacional de Información en materia de derechos humanos. Esos son los componentes de esa política eh,
es estratégica de derechos humanos 2014-2034. En ese documento, pues también se habla sobre, o se tuvieron en cuenta todos los procesos para la estabilización de la paz, eh, todos los procesos que se han venido adelantando en materia de la protección a los niños y a los adolescentes. También se incluyó información sobre los incorporación em, de los nuevos comités que venían trabajándose para las juventudes y poblaciones con limitaciones físicas o discapacidad, para poder dar como resultado ese gran documento de estrategia. Ahora, en cuanto al Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos, eh, que se consolidó, digamos, en el 2009, se vino consolidando ese programa. em, Lo que se logró desde allí fue proyectar una política pública a largo plazo sobre la actualización y fortalecimiento del Plan de Educación en Derechos Humanos 2021 al 2034 en línea con esa gran estrategia que se construyó. Y tienen un plan operativo de acciones y estrategias para cada 2 años. Para este año se está terminando el proyectado 2021 y 2022. Desde la Consejería de Derechos Humanos se sostuvo una articulación eh, con la Universidad de Santo Tomás y la Cooperación Colombiana Internacional para recibir apoyo académico y estratégico en la emisión de una nueva versión de esa política de educación en materia de derechos humanos. ¿Y qué es lo que se busca desde ese Plan Nacional de Educación en materia de derechos humanos? Pues brindar una orientación sobre el tema en todos los niveles de educación formal, como antes la cívica o la ética, ahora debe promocionarse, debe orientarse en temas de derechos humanos y de participación y democracia, que son temas asociados y relacionados, no pueden ir aislados. Entonces, se emite, lo que se quiere es que todos los niveles de educación se incluya esta cátedra, así como en los procesos de educación informal o formación para el trabajo y desarrollo humano. Y esto se articula, como les decía, es en articulación con esa gran estrategia, eh, y lo que se quiere es brindar herramientas para fortalecer la educación en derechos humanos orientada pues a la promoción, a la protección y respeto, para lograr que una convivencia pacífica y armónica en el ejercicio de los derechos humanos. En cuanto al área de protección, bueno, aquí en la pantalla pues lo que les tengo es em, cuáles son digamos, la mecánica para que en cada plan local de desarrollo que debe ser establecido, debe estructurarse con enfoque basado en derechos humanos, se haga el diseño de esos planes locales implementando ese enfoque. Entonces, lo que se debe hacer es primero hacer un diagnóstico de la situación o las diversas situaciones que se presenten en cada municipio o en cada territorio sobre hechos de derechos humanos, un diagnóstico de cuáles han sido vulnerados, qué acciones, qué se hizo para controlarlo, cómo se reparó a las víctimas. Ya salió, bueno. Eh, mm, ¿Cuáles fueron las causas de la situación? ¿Quiénes eran los actores, los que estaban implícitos en las acciones de ese hecho?
cuáles son las capacidades que tenía cada institución en ese municipio, en esa región para atender esa situación, eh, qué estrategias se utilizaron, qué acciones y qué seguimiento, cuáles fueron los resultados y qué seguimiento se le hizo a cada una de esas acciones o a las soluciones que se presentaron y cómo y cuáles han sido los indicadores o los resultados en materia de indicadores de la implementación de esas acciones afirmativas. Los criterios para tener en cuenta en la evaluación de estas acciones o estos planes locales de desarrollo con enfoque basado en derechos humanos son la eficacia, la eficiencia, el impacto, la pertinencia, la sostenibilidad, la cobertura, la participación y la no discriminación. Bueno, las recomendaciones ya se hizo, plan nacional, están bueno. El Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos lo hablamos en la próxima clase, que es, vamos a hablar sobre ese tema en específico. Y en cuanto a las áreas de protección, el área de protección de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales pues lo que busca es fortalecer la implementación de esa política pública integral de protección a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y la integridad de líderes, defensores de los derechos humanos, que está liderado por el Ministerio del Interior y por la unidad, por medio de la Unidad Nacional de Protección. Pues esto inicia este proceso inicia con la intervención del Comité de Evaluación de Riesgo y recomendaciones que da unas medidas de seguridad y que desde el Ministerio, como miembro permanente con voz y voto, de acuerdo al proceso que está establecido entre el decreto 1066 del 2015 y que después fue modificado por el decreto 1139 del 2021, es donde se dan las medidas a implementar, las medidas cuando hay una alerta de riesgo contra uno de estas personas o cualquier persona que esté siendo vulnerada en derechos humanos.
Profe, si está hablando no la escucho. Sí, estaba con el micrófono, no sé por qué se apagó, no lo tenía apagado, pero bueno, gracias porque estaba hablando sola. Gracias, ya retomo el tema donde quedé. Les decía que con el decreto 1066 de 2015, que fue modificado luego eh, por el decreto 11, por el decreto 1139 de 2021, y que está reforzado más por el decreto 1784 del 2019, y que por el decreto 4065 del 2011, que creó la Unidad Nacional de Protección de Víctimas, pues establece una ruta para la protección, para la prevención y protección de defensores de derechos humanos y de líderes sociales o de cualquier otra persona que esté siendo, a quienes le esté siendo vulnerados sus derechos humanos. Y que esta ruta inicia con que esta ruta inicia con un hecho de afectación a un líder social o a un defensor en materia de derechos humanos. Luego de allí se alerta a través de las secretarías de gobierno, ya sea departamental o municipal, activando esa ruta y articulando a todas las otras instituciones a través de los consejos de seguridad, de los comités de prevención, protección y garantía de no repetición y a la adopción de unas medidas preventivas de seguridad, y articulando a su vez con las con las fuerzas militares, el Ministerio Público, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. Esas medidas asistenciales que se le dan en primera mano o como primera instancia, se da un apoyo para el traslado o reubicación si es el caso, o unas medidas de seguridad. eh, a través de las fuerzas militares se dan unas medidas de protección, de prevención, como son patrullajes, rondas policiales, charlas de autoprotección. Se articula con el Ministerio Público, quien da un acompañamiento a las víctimas, y a través de la orientación de una ruta de protección e instauración de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, quien debe recepcionar la denuncia y hacer los actos pertinentes que merezca el caso, e inicia el proceso de investigación. Y la Unidad Nacional de Protección, quien es el encargado de la ruta de protección a través de unas medidas de emergencia, eh, de acuerdo a los riesgos que se están presentando. Esa articulación eh, va acompañada de unas acciones inmediatas, eh, donde se verifican los hechos, se emite el boletín de la ruta o del riesgo, se hacen los mapas de prevención de riesgos y de acompañamiento a las víctimas, se hace una recolección de información interinstitucional a través de esas acciones y verificación que desde la competencia cada una tiene, debe desarrollar, y se hacen las recomendaciones y se toman las acciones pertinentes de acuerdo a esas recomendaciones. También hay unas acciones complementarias de la fuerza pública en terreno, que son unidades de medida de la fuerza pública para fortalecer el control territorial, teniendo en cuenta el enfoque basado en derechos humanos. Se desarrollan unos planes integrales de seguridad con enfoque de derechos humanos en cada zona priorizada donde esté, pues, se esté dando la afectación. Se designan unos enlaces con líderes y defensores a través de las juntas de acción comunal, de los consejos comunitarios de negritudes, de los resguardos indígenas y de las asociaciones campesinas.
y se crean unos espacios de interlocución y relacionamiento, identificando oportunamente las alertas en el terreno, direccionando y activando la ruta frente al hecho de afectación, informando y dando información veraz sobre la filiación, organización y ejercicio del activismo social. Ahora, en cuanto a la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí es la comisión intersectorial. Se crea una comisión intersectorial para la prevención de este grupo especial en materia de derechos humanos, ¿y con qué fin? Es para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niños y adolescentes por parte de grupos armados o organizados y por grupos delictivos organizados, em, que han venido vulnerando los derechos de estos menores. Eh, Esta instancia intersectorial ha sido creada para orientar, coordinar y articular y hacer seguimiento a las acciones que adelantan en las entidades estatales, tanto a nivel nacional como municipal o territorial, y dentro de un marco de respeto por la descentralización administrativa, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones sociales nacionales e incluso internacionales para prevenir la vulneración de los derechos de los menores de edad, quienes fundamentalmente pues, deben ser protegidos contra estos flagelos eh, y de esos grupos al margen de la ley. Bueno, eso es así como. Bueno, ¿quiénes hacen parte de esta comisión intersectorial para este grupo ah, especial de la población? Y hace parte pues el Ministerio del Interior, el Ministro de Justicia, cada uno de los ministros de cada uno de los ministerios del Ejecutivo, también el Alto Comisionado para la Paz, el Director Nacional del Departamento Nacional de Planación, eh, el Director General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Director General de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas, el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Director General de la Agencia para la Renovación del Territorio, el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA, el Consejero Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. El consejero presidencial para la juventud. El año pasado se hizo la elección de los comités de juventudes. Mm, la consejera presidencial para la equidad de la mujer del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Eso en materia de derechos de los niños o de los menores de edad. Ese es todo el tema de hoy. No sé si alguien quiera complementar o si tiene alguna otra duda o inquietud. Yo no, profe, gracias. Bueno, No, señora. señor, lo escucho. No, profe, que no. Ah, bueno. También hay unos proyectos nuevos
de pronto comentarle unos proyectos nuevos de este sistema, y es que crearon unas zonas futuro, eh, con el propósito, pues, de atender los territorios que históricamente han venido presentando afectaciones del agua o de la biodiversidad o del medio ambiente, o espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad, y que vienen presentando actividades de economías ilícitas, y donde hay presencia de grupos armados, organizaciones y grupos delincuenciales. Eh, y está el Observatorio en materia de derechos humanos, que este viene funcionando desde el año 99, pero que fue modificado con el decreto 4100 del 2011, que es donde se compila, digamos, este observatorio es el encargado de crear el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, que permite monitorear, hacer seguimiento, evaluar la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y desde allí, pues, se elabora el análisis de contexto, informes sobre el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado. Además, pues, debe identificar y registrar todas las situaciones de violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. eh, y pues desde allí genera ese conocimiento por medio de ese monitoreo y ese análisis sobre esa situación que venimos presentando en ese tema, y procesa toda la información de manera confiable, oportuna y veraz, y muy veraz, porque desde allí, pues, es donde se van a emitir los informes que se presentan a nivel internacional sobre el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos que viene desarrollando el gobierno en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces los espero en la clase de la próxima semana, ya les estaré publicando la fecha y hora. Que tengan un feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Gracias. Que Buen estén día. muy bien. Hasta luego.